Un encuentro desde la complicidad. Con Gladys Rodríguez. En los próximos minutos, hasta las 4 de la tarde, en esta primera hora para Caracas, tendremos en el diván a Alex Goncalves, quien es creador de contenido, locutor, presentador de televisión, conductor de los podcasts. Nos reiremos de esto, que acaba de cerrar ya pues una larga temporada, y además de Video Ramax. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes, bienvenido a este diván. Hola, pues yo encantado de esta entrevista contigo y de saludar a todas las personas que te están escuchando. Bueno, y en esta media hora de conversación en la que pretendemos disfrutes además de esta entrevista, pues me encantaría empezar por lo que fue además, me imagino, ya parte de un sueño que estabas buscando desde temprano, por ejemplo, con la participación en casting en Venevisión, con en su momento en el año 2004, el programa Super Sábado Sensacional. Explícanos, por favor, esto, Alex. Vamos a empezar por ahí porque se ve que para ti fue importante, sin duda, era parte de un propósito de vida, estar de una u otra manera en los medios y desarrollarte además dentro de lo que te conocemos ahora, por ejemplo, como locutor, presentador de televisión, comediante. ¿Cómo fue ese proceso? Me llamó la atención dentro de tu historia de vida. Bueno, obviamente sí, ese es el antes y el después. Yo ya en Maracay Ajá. ya me estaba dedicando a la radio, yo estaba trabajando en la Mega de Maracay por un par de años, luego me mudé a Valencia, trabajaba en una emisora y al mismo tiempo animaba eventos los fines de semana con una famosa miniteca de la zona llamada La Maigüey. Entonces, ese era el joven Alex Goncalves de 20, 21 años, 22. Y luego aparece esta promoción en Venevisión que decía Venevisión busca animador, cosa que obviamente me intrigó muchísimo. Y como tenía algunos amigos que conocían algo del medio, pues me incitaron y me invitaron a que vamos al casting en Caracas. Y la verdad yo te confieso, y siempre lo he dicho, nunca fue mi sueño ser el animador en Venevisión. Para mí siempre he sido un poco más alternativo. Yo soñaba con MTV, ser VJ de MTV o soñar estar en la Mega de Caracas, que era una de mis metas. Pero yo creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y mira, recuerdo que en Caracas no me tomaron en cuenta, el casting lo volvieron a hacer en Valencia, ahí sí me prestaron atención. Una cosa llevó a la otra, se terminó siendo como un reality en Super Sábado Sensacional y yo gané y el premio por haber ganado fue conducir aquella primera versión de 12 Corazones en Venezuela en el 2004 y bueno, obviamente de ahí cambió completamente mi vida. Claro, ¿qué pasó ahí? Por cierto, en 12 Corazones, ¿cómo fue esa conducción? ¿Qué experiencia tuviste? Y luego de eso, ¿qué vino para ti? Porque sin duda fue una Bueno, plataforma importante, como bien dice, que siempre has buscado ser alternativo y te reconocemos a ti, o sea, definitivamente como un comunicador que busca incluso ser disruptivo al punto de que a veces eres polémico. Pero eso podemos hablar más adelante. Pero la realidad es que, bueno, que esto fue una plataforma para ti importante en ese desarrollo profesional. claro, porque estamos hablando de una época pre-redes sociales donde todavía la televisión nacional tenía un valor muy fuerte a la hora de exponer cualquier cosa, ¿no? Era una vitrina sumamente importante. Aparte, la televisión venezolana estaba en un proceso de recuperación luego de aquellos paros petroleros donde hubo una baja de producción nacional. Cierto. Todo esto siendo una cara nueva, para mí fue muy fuerte porque fue como un curso de ser conocido de la noche a la mañana, así como suena, y en un programa que también levantó su polémica para la época porque era un programa de citas donde la gente que no se conocía terminaba besándose y eso era un escándalo para cierta gente. Entonces, ya que me estás diciendo que estoy saturando mucho. Ok, ajá, Sí, ahora. de bajarle un poquito el volumen Eh, para que se escuche mejor, ajá. ok, y bueno, pasó, era eso, era estar en Venevisión, era estar en la cuña navidad de Venevisión, era participar en la guerra de los sexos, todo eso, que fue una época que yo recuerdo con mucha ingenuidad, pero que también yo sabía que era una oportunidad única para luego conocer personajes, ¿no? Para darme a conocer en otros lugares, como obviamente llegar al radar de la Mega. Y bueno, Sí. conocer a Erika La Vega en las entrevistas, a Luis, a Ana María, que me conociera Karima, los jefes, para que años después ellos bueno, supieran que yo estaba, siempre que iba a la radio le decía, estoy a la orden, yo sé hacer radio. ¡Qué lindo! Y, y luego vino la llamada de la Mega y bueno, ahí sí. Otra eh, etapa cumbre.
Claro, yo soñaba cuando escuchaba a Losher, cuando escuchaba el show de la mañana, ¿sabes? Formar parte de esa historia y afortunadamente lo fui con programas maravillosos como, bueno, Papelón con Limón junto a Mariela Celi, luego Apaga la Tele con Verónica Gómez, hasta lo que fue el inicio de Calma Pueblo. En su tiempo yo formé parte del inicio junto a Manuel y Verónica, hasta que luego emigré. Pero siempre estoy muy orgulloso de mi etapa por la Mega. Sí, y la recordamos bastante porque además con los programas, también el trabajo que hiciste como equipo con Chatén destacó mucho, lo seguíamos mucho, nos reíamos con ustedes y como decía también, señalaba disruptivo porque en tu personalidad has buscado siempre como romper también un poco con los esquemas sociales, con esos patrones sociales y eso te ha traído hasta problemas a veces, ¿no? En algunos comentarios que has hecho. Bueno, yo creo que cuando uno que veníamos trabajando en media tradicional, donde tenemos que regirnos bajo no solamente una ley, ¿no? Como la ley de radio de responsabilidad, como la ley resorte, luego también la línea editorial de cualquier empresa en la que trabajes, pero luego cuando estás en lugares donde tú eres completamente libre, como el internet, como en tu cuenta en Twitter o en tu podcast, uno puede ser mucho más lengua suelta y también depende de cómo esté el mood. O sea, yo ahorita que acabamos de finalizar, nos reiremos, que fue nuestro podcast. Yamari y yo hicimos como un recuento de wow, de cómo éramos en el 2000, en el 2018 a las personas que somos ahorita y con todas sus cosas, sus cosas buenas y sus malas, estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Y ese asunto de ser disruptivo o ser querer polémico, la verdad, nunca a propósito. Yo Ha sido no vivo de propósito. polémica en polémica. Es básicamente también decir lo que uno tiene en mente y uno está consciente que hay gente que no le va a gustar algunas cosas y listo. Bueno, porque incluso hasta reacciones, una cosa increíble que bueno que has tenido que manejar, pero de ahí también el aprendizaje, porque además señalabas lo de que ha sido este proceso con Yamari, a quien aprecio mucho también, y bueno, han hecho un trabajo desde hace bastante tiempo, estamos hablando de 4 años, 425 episodios, un libro editado, 18 países visitados, en giras, por ejemplo, con Nos Reiremos de Esto, que finalizó el 14 de marzo de 2023, siendo considerado uno de los podcasts más importantes de Venezuela y por el cual también, bueno, te generó reacciones, incluso hasta procesos en tu contra, eventualmente de los cuales no pretendo hablar en este momento, pero que te deben haber dejado también aprendizaje, porque uno va sumando años, experiencia, unas buenas, no tan buenas, y eso va sumando, construyendo un carácter. Hoy en día, ese Alex con el que estoy hablando, pues, ¿qué piensa de esas situaciones vividas? ¿Qué te ha dejado desde el punto de vista positivo a ti? Bueno, obviamente uno aprende, ¿no? Lamentablemente los golpes en la vida te enseñan, nadie está, créanme que todo lo que pasó nunca fue a propósito. Afortunadamente, nosotros tenemos una audiencia que nos conoce bastante bien y si bien en el camino del podcast o alguna gente que recuerda ese momento que tuvimos por haber repetido una información falsa, lo cual involucró a una persona que lamentablemente falleció, como lo fue David Capella, pues fue una época bastante dura, porque vimos cómo una cosa se va volviendo, ese pequeño copo de nieve se vuelve una Horrible, sí. avalancha donde Ujú. llega de todo, llega un odio absurdo, donde le ves la verdadera cara a las redes sociales, pero yo siempre soy una persona que, mira, yo volteo al otro lado y conseguí afortunadamente también un montón de amor de gente que entendió que, mira, yo soy humano, yo me equivoqué, yo ofrecí mis disculpas, obviamente nunca quisimos desearle mal a nadie, la gente entiende que estas cosas pasan y tenemos un montón de gente que, bueno, afortunadamente por eso el podcast sobrevivió, siguió, tuvimos nuestros viajes, nuestra audiencia y nos apoyó. La otra gente que no Ujú. quiso escuchar o que simplemente no nos quería creer o nos odia porque nos quiere odiar, pues ya no puedo hacer nada por esa gente, ¿no? Entonces yo me dedico Ujú. siempre a la gente que está buena onda contigo, a la gente que nos quiere, que nos ama, que nos demostró un montón de cariño y en el aprendizaje eso, pues ya obviamente uno entiende bueno, que hay que ser realmente responsable. Como te decía, cuando uno tiene libertad de correr, muchas veces uno desaforado, o sea, atropella a alguien, ¿no? Sin querer y es parte de este aprendizaje a la hora de crear contenido, ¿no? Ya ha Sí. pasado el tiempo, estamos un poco más serenos, más calmados. Es un Alex con Carlos más dedicado a buscar el entretenimiento que a mí siempre he querido hacer y por eso estoy haciendo ahora un podcast de cine dedicado a la serie, televisión, recomendaciones, como es Videoramax.
y haber también dado un punto de despido al podcast, donde Yamari y yo... Que no en regresa, ya cerraron ahí, punto final. Sí, Yamari y yo al año pasado sentimos como amigos, como compañeros, de que el podcast ya nos había dado lo que necesitábamos, ¿no? Porque ella y yo nos encontramos en una ciudad completamente nueva, emigrando, comenzando como casi todo el mundo de cero, y el podcast fue esa puerta que nos salvó, esa tabla con la cual surfeamos, y bueno, tuvimos ese éxito tan bonito con Nos Reiremos y luego decidimos los dos, de verdad, que ya fue. Acabamos de hacer la gira de despedida y bueno, lo próximo que viene es que a mitad de este mes de abril vamos a postear el show porque grabamos los shows de Chile, de Argentina y de Miami, el show de despedida que quedó increíble y lo vamos a postear muy pronto en el canal de YouTube. De hecho, hablando también de, bueno, lo que ha sido esos trabajos en este mundo virtual, hay que decir también y comentar, poner el resaltador en que tú fuiste de los primeros que hizo streaming, año 2010 en el caso de Venezuela, ¿no? Entiendo que fue así, fue de los primeros en esa experiencia. No, lo que pasa es que yo siempre he sido lo que llaman muy early adapter, ¿no? O sea, cualquier cosa que estaba nueva, yo siempre como que voy, averiguo y veo si me gusta o no. En cuanto a redes sociales, gente, hay redes que me gustan, ¿sabes? Cuando de repente aparecen cosas como, ¿te acuerdas cuando apareció Clubhouse? Todo el mundo quería hacer Clubhouse. Y de repente eso como que Sí. muere. Entonces, uno ve en dónde puede ser. Y bueno, yo recuerdo que en esa etapa nueva del Internet 2.0, cuando aparecían los bloggers, donde aparecían las pequeñas nuevas redes sociales como Hi5, MySpace, yo ahí estaba y me llamaba mucho la atención. De hecho, yo tuve un primer podcast en 2007 que escuchaban que si 3 personas nada más, en 2007, o sea, un podcast musical que yo hacía. Pero era porque siempre he sido muy curioso a la hora de generar contenido. Y si bien no creo que haya sido el primero, mucha gente me dice, bueno, que tú fuiste de los primeros, pero creo que sí fue como de los primeros conocidos, figura, famoso, qué sé yo, que empecé como a transmitir en esas primeras plataformas como Ustream y tal. De hecho, fuimos los primeros en apagar la tele. Nosotros transmitíamos el programa por una pequeña webcam antes de que la misma radio notara que por ahí iban los tiros, ¿no? Que la gente quería ver ese detrás de cámara, esa conexión que da lo que ahora tenemos ya, obviamente, con las redes sociales, que todo el mundo ya puede hacer un en vivo por su Instagram. Bueno, tú sabes que tú comentaste ahorita, por ejemplo, que siempre has sido muy curioso y esa curiosidad también te ha llevado quizás a desarrollar todo ese trabajo como creador de contenido, bueno, en el caso de conductor de programas, bien sea para el mundo tradicional de la televisión o de la radio, igual para todo este mundo virtual. Y me encantaría meterme un poquito en esa etapa de colegio, porque hasta donde, bueno, ha sido así como te caracteriza ahora desde la niñez. Me imagino cuántos problemas le diste a tus padres en Maracay en el colegio con algún tipo de comportamiento. Pero antes de que me diga, vamos a escuchar a Eliu Ramos, ex compañero tuyo del colegio de Maracay. Esto dice. Un cuento de Alex que creo que nadie sabe es que Alex y yo nos conocimos en Maracay, estudiamos en el mismo colegio, yo era menor que él. Él estaba en bachillerato, yo estaba en primaria y una vez a mí me hacían bullying y en el baño una vez me iban a bullear 3 chamos y entró Alex al baño, vio que me estaban bulleando y el pana me defendió. Era como un karateca, pues, o sea, fue una locura y bueno, siempre voy a recordar eso con mucho amor, por eso es que lo quiero tanto. Obvio, No, eso es Gladys, te inolvidable, voy a eso decir, vale mucho, Gladys, Alex, quiero eso vale decirte que te mucho, estás no, ese mintiendo. punto es importante. Ya va, No, ¿está mintiendo? te estás ¿Por qué? mintiendo. Este libro es un mentiroso. Él no es de ¿Por Maracay, qué? ni estudió conmigo nada, ni yo peleo karate. ¿Qué? ¿De Él verdad? está haciendo conmigo el podcast de Videoramax. Y él está ahorita haciendo un contenido maravilloso con su esposa Chatti, que se llama La pareja más aburrida del mundo. Y seguro producción le preguntó algo por mí y se inventó toda esta historia, pero es completamente mentira. No te puedo creer, pero mira, yo me lo hubiese creído completico. O sea, ahora te hace reír a ti, pero ahora el equipo debe estar atacado. Espérate que esto tiene una segunda parte que te la contaré después, porque viene seguramente una llamada a Eliu por haberse vacilado a todo el grupo, incluyéndome. Pero, ¿cómo eras tú en el colegio? por si acaso, ¿Defendías a los bullying? Nunca fui peleón. ¿O eras No, no, buleador? no, nunca fui, no, para nada. Yo, la primera etapa, o sea, primaria, fui muy, muy tranquilo, de hecho, hasta tímido.
Creo que fue a Mm, partir como en el 9º grado, porque yo comencé en este asunto es queriendo ser rockstar, Gladys. Yo quería tener una banda y de hecho la tuve. Entonces era la época donde era cool tener bandas de rock y el movimiento alternativo. Y a los 15 años fue que llegaron los verdaderos dolores de cabeza de mi mamá, porque bueno, ya no iba también en los estudios, porque lo que quería era ensayar con la banda, tocar con la banda. mm. Eh, entonces creo que eso es lo que siempre comentamos mi mamá y yo, que los dolores de cabeza fueron por ahí, pero nunca fui afortunadamente una persona ni agresiva, ni Qué buscador de bueno. problemas, nada de eso. Qué bueno, me contenta, pero bueno, vamos a escuchar a Andrés de Oliveira, amigo. Él A ver, solamente ¿quién dijo se- amigo. Listo, Andrés esto Cooking, dice ah. este actor, sí, escritor, además estuvo en MasterChef Latino, bueno, en fin, esto dice. A ver, aquí les tengo dos cosas que la gente no sabe de Alex Goncalves. Alex, a pesar de que es una persona muy extrovertida y muy habladora en los medios, tiende a ser una persona muy callada cuando está en grupo. Pero no es porque es tímido, sino porque se la pasa pegado al bendito celular que ya me tiene hasta aquí. Y la otra cosa que no le gusta a Alex es el contacto físico entre hombres. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta hacer cada vez que veo a Alex es que lo abrazo y me le quedo pegado así, abrazado bastante hasta incomodarlo lo más posible. Y aquí le tengo una pregunta a mi amigo Alex. Alex, si hay un edificio en llamas y solo tienes tiempo de rescatar una cosa, ¿qué rescatarías entre yo y tu cuenta de Twitter? Y si llegas a decir la cuenta de Twitter, te aseguro que no te cocino más nunca nada. Así de pegado estás tú, Como ¿ah? ves, Al Andrés Cooking es una teléfono. persona bastante posesiva. Sí, Andrés Cookie le va muy bien también, siempre está fajadísimo haciendo contenido, bueno, que a muchos además atrapa. Y Claro, ha no, no, sido, tú sabes que eh, lo que pasó con Andrés es que hay como cierta, qué sé yo, como dicho de que la gente dice que uno no hace amigos después de viejo, ¿no? Que tus amigos es cuando del colegio, universidad y luego yo. Pero Andrés se volvió, tenemos lo que llamamos un bromance, ¿no? Ese término, ¿has escuchado el término bromance? Que es como no. romance entre hermanos, entre amigos, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese es el término que tenemos Andrés y yo porque nos llevamos muy bien. Pero ¿Cómo él fue odia esa que yo esté amistad ya revisando en estando las redes en sociales. Estados Unidos? Porque yo sí creo, Alex, que uno puede hacer grandes amigos después, sin duda alguna, y además tan bonito que uno va desarrollando también por los años, por las experiencias, pues algo de madurez, algo de evolución, y a lo mejor puedes hasta aprovechar mejor amistades como la de Andrés No, Cooking. yo también creo, aparte que es maravilloso hacerse mejor amigo que un chef. Entonces, que aparte que le encanta cocinar, yo feliz con eso. Y sí, te rescataría a Andrés, amigo, del Qué edificio bueno. en llamas. Pero ¿cómo fue esa amistad estando ahí ya instalado en Miami? ¿Cómo fue ese Nos, encuentro dentro de dos mundos distintos, no? nos conocimos en lo que yo llamo la fiesta de Navidad de Venevisión de Miami, que es el cumpleaños de George Harris. El cumpleaños de Ajá, George Harris en esta ciudad es como para uno la fiesta de eso o la fiesta de Unión Radio, ¿te acuerdas? Que en la fiesta sí. de Unión Radio que uno ve a todo el mundo. Entonces Mm. ahí nos conocimos y yo le invito al podcast. Andrés estaba creciendo bastante, pero Andrés tuvo la fabulosa idea de decir, no, no, yo quiero invitarlos a ustedes a cenar primero antes de ir al programa, porque de verdad no sabíamos absolutamente nada. Y fue divertidísimo porque en la cena nos dimos cuenta que tenemos el mismo sentido del humor terrible. Y entonces el programa salió muchísimo mejor. Y Andrés y Evi, su esposa, también se volvieron muy rápido en nuestros mejores amigos, con Karen también, sobre todo en esa época famosa de la polémica, porque era un lugar donde mucha gente no ponía nada absolutamente de nosotros porque también le llegaba la ola de odio y ellos sí se portaron Sí, bastante bien con nosotros y fueron nos apoyaron en solidarios todo eso. y Fueron eso se solidarios y agradece. bueno, ahora estamos felices y somos de verdad amigos y salimos a cada rato. Te entiendo, Alex, perfectamente cuando está uno en una situación de esa, eso es inolvidable. Esas personas que te tienden la mano, que te apoyan, que Sí. confían, que creen, además, exacto. Sí, eso es definitivamente algo inolvidable y ahora comprendo más esa relación que existe entre ustedes. Karen Ferreira, la mencionabas a Karen, casado con ella, animadora, terapeuta también, bueno, ha sido para ti un apoyo en general muy importante, ¿no? Con quien te has acoplado además en gustos dentro de lo que es el ejercicio profesional. Completamente. O sea, Karen, aparte que él ha tenido un crecimiento increíble, se ha preparado y bueno, hemos llevado eh,
ese proceso muy bonito de su despertar de conciencia y yo también sin estar metido de lleno de escucharla y de prestarle atención y de saber de todos estos términos y que nos hemos llevado también. Afortunadamente este año vamos a cumplir 10 años de casado, estamos muy felices Qué bueno. y nada, aparte emocionados porque a partir del mes que viene vamos a empezar a trabajar juntos, cosas que nunca habíamos hecho en estos 10 años, cada quien estaba como por su lado. Y vamos a empezar a trabajar en lo que llamamos Mañanitas, que es como un programa de radio sin la radio en mi canal, en nuestro canal de YouTube, y eso va a estar muy divertido. Pero sí, Karen es una mujer maravillosa, quiero mucho y espero estar casado con ella por lo menos 5 años más. Oye, ya para terminar, te pregunto, porque sin duda te ha tocado definitivamente y has sabido entender ese mundo virtual, el de las redes sociales, las plataformas, por ejemplo, sacar provecho de una ventana además infinita como YouTube. Pero, ¿cómo ves tú ahora en esta, bueno, en ese desarrollo, además donde tanto se está montando esta ola? Eh, eh, ¿Cómo ves tú ese mundo? ¿Cómo trabajarlo de la manera más efectiva? Además, desde el punto de vista hasta económico, hacer de esas ventanas verdaderamente un negocio. ¿Hacia dónde apuntas tú en ese desafío todavía para muchos? Bueno, en estos 4 años que tuve que meterle de frente y el pecho porque básicamente aprendí cuando llegué aquí en los Estados Unidos que ya se había acabado o por lo menos no podían en aquel tiempo de pagarle un editor o buscar a alguien que haga el diseño gráfico o que haga eso, sino que uno tenía, o tenía yo que enfrentarme y aprender a hacer mis cosas propias, sobre todo en el contenido para que el contenido salga como tú quieras. Bueno o malo, pero el responsable eres tú. Y con todo lo aprendido, nos reiremos que, bueno, convertí en la cochera en el estudio y que aprendí los programas y todo eso punta de tutoriales de YouTube o consejos de otros compañeros. Luego empezó a ver lo del contenido. Yamari y yo cuando arrancamos nos reiremos. Creo que yo somos la segunda ola de podcast venezolano antes de la pandemia y teníamos un programa sumamente abierto porque la premisa de Nos Reiremos siempre fue somos dos mejores amigos que vamos a hablar de lo que sea, ¿no? Hablamos literalmente de lo que sea. Eso luego vino la pandemia y la competencia, obviamente, por obvias razones, creció muchísimo. Todo el Claro. mundo empezó a crear contenido, todo. Y yo Ujú. lo que creo que está viviendo ahorita es que el que va a empezar en esto, a mí que tanto me encanta lo de los podcasts, y eso es lo que a donde estoy virando actualmente, es que creo que ahora uno tiene que apuntar más a un nicho, tiene que apuntar directamente a algo que capaz no sea masivo, sino que, oye, yo quiero hablarle, por ejemplo, a la comunidad de pescadores, entonces va a ser un podcast Mm, sobre pesca. Entonces, ahí es donde uno logra tener una audiencia y que sea comercial. En estos casos, también empecé a producir podcast para otra gente. Actualmente estoy produciendo ujú. More Than Mamis, que es un podcast de maternidad cool con 3 mujeres increíbles, que es Antonella, que es la esposa de Víctor Muñoz, Michi, que tiene es una emprendedora increíble acá en los Estados Unidos, y Lola, que es junto a su esposo, de gringo venezolano, es una persona sumamente graciosa. Entonces empecé a producir para ella y el podcast le está yendo sumamente bien, ¿no? Y espero seguir haciendo más, o sea, producir ese tipo de contenido es el que me gusta. Y ¿Y cuál nada, es en la eso modalidad estoy de negocio del actualmente. podcast para entender también? Porque a veces en las visualizaciones, por ejemplo, las que apuntó mucho, bueno, muchos apuntaron en el caso de redes como Instagram, se ha ido desinflando en el camino, porque con los algoritmos, una cantidad de cosas, las reglas propias de la empresa, pues al final lo que te puede entrar incluso por ese concepto pueden ser, no sé, $50, $100, dependiendo además, porque hay una serie de límites, condiciones. Y la pregunta con relación a los podcasts, de acuerdo a la propia experiencia, Alex, y ya para terminar, un poco orientando a la audiencia que además está apuntando quizás mucho dentro de su profesión a también aprovechar esas ventanas de comunicación. ¿Dónde está verdaderamente el modelo de negocio en este mundo? ¿Dónde lo sientes tú? Pero es que la gente se montó en las olas que le daba Instagram. Instagram es una red sumamente volátil e inestable. Entonces, una gente comenzaban a darle bonos a creadores de contenido, y entonces los bonos ya no se los dan. Los Reels empezaron a dar un montón de promoción y ahora los Reels no están funcionando como antes. Entonces, yo siempre me he movido bajo YouTube. YouTube
es una plataforma mucho más estable, que monetiza y ha tenido las reglas claras de hace mucho rato, para bien o para mal, pero es mucho menos volátil que Instagram o que TikTok. Actualmente también nosotros en audio, cuando el formato de podcast, uno lo hostea, o sea, uno agarra la versión audio, tu MP3, la grabación, y uno lo tiene que poner en ciertos lugares, algunos son pagos, otros gratis, para que lo distribuyan en las plataformas, o sea, para que salgan en Spotify, Apple Podcast y tal. Ahí también puedes monetizar si logras cierto nivel de reproducciones. Actualmente, mi empresa, Connector Media House, logró que una plataforma de podcast muy famosa en México, que es Sonoro, pues se interesara en nuestros productos y ahora estamos con su hosteo y básicamente ellos lo que hacen es introducir campañas de publicidad en el contenido que nosotros tenemos. Entonces, como tener unos vendedores como teníamos en la radio, que está el contenido y ellos ponen ahí y ahí también monetizas. Yo lo que le recomiendo si quieren hacer este tipo de contenido, que son contenidos de larga data, contenido de 30, 40 minutos. No es lo mismo hacer un sketch o cantar una canción o hacer un lip sync, porque eso creo que es mucho, para mí, un dolor de cabeza, porque siempre lo que tienes que hacer es lo que hace todo el mundo y a mí me parece como me aburrido. A mí me parece aburrido volverse conocido porque, bueno, estás haciendo un lip sync de otra gente, no sé, y lo respeto, entiendo que da gracia, pero el contenido que yo hago es, primero, la constancia, que trate de que salga la mejor calidad posible. Escuchar un audio que se escuche mal es terrible, entonces buscar lo mejor. Y nada, yo, en cuanto a eso, a lo que estás diciendo, yo digo que se enfoquen más en plataformas que sean mucho más tranquilas a la hora, porque veo que Instagram es un desastre, que siempre lo que está es buscando copiar lo que está haciendo el otro. Sí, y que se y conozco un alinee. montón de creadores de contenido que están sufriendo con eso. Y no, y además también eso, el punto que tú decías, que se alinea todo lo que tú quieres, o sea, que tu gusto, que no tengas que ceder en tu estilo, ¿no? En tu sello, tu identidad, en este caso, bueno, como creador de contenido, locutor, presentador, comunicador, en fin, puede ser un médico, etcétera, pero mucha gente que deja de ser para poder entrar en esa ola, esa tendencia, y creo que eso también es un punto a reflexionar dentro de todo lo que hemos hablado. Gracias, Alex. No, gracias a ti. Ha sido un placer tenerte y además aprovecharte dentro de esa experiencia que has desarrollado. Nos llevas ventaja a varios. Gracias.